¿Qué hay? ¿Qué hay? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Iván Gallegos. Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Illustream con Iván Gallegos. Bienvenidos. Vamos a checar que estemos todos en línea, por favor. Por favor, háganme saber que ustedes me acompañan esta noche y háganme el favor de mandarme o hacerse presentes en este día. Vamos a checar que todo esté funcionando a la perfección. Vamos a checar que todo esté funcionando bien. Que todo esté funcionando bien. Muy bien, antes que nada quiero agradecerle a mi amigo Toño Ávila desde Venezuela, que me hizo favor de mandarme el boceto que ustedes están viendo, el boceto que ustedes van a trabajar el día de hoy, que es esta calavera que dice Burn, con un moicano por ahí de unas falanges. Muchas gracias, Toño Ávila. Recuerden que hay que respetar siempre la autoría de todas las personas. Al parecer ya estamos en vivo. Por favor, compartan este enlace en su Facebook, en su Twitter, en sus redes sociales, para que más gente nos acompañe el día de hoy. Les pido de favor, si ustedes no han descargado este archivo, descárguenlo. Está por aquí en la descripción, y abajo está otra parecer. Ok, creo que por ahí se nos metió poquito. Por favor, descarguen esta textura. La vamos a ocupar más adelante. Por favor, ok, no hemos puesto el post. Hagan su pregunta aquí. Calavera Stippling. Muy bien. Al parecer, ya estamos en línea. Por favor, háganme saber aquí en donde puse. Háganme su pregunta, déjenme marcar vamos a detener. Háganme por favor su pregunta aquí y háganme saber que ustedes están presentes este día. Es lo que me hace calentar motores, lo que me hace llevarles hasta ustedes día a día, después de una larga jornada de trabajo, este material que ustedes tan amablemente reciben dentro de la comodidad de su oficina, dentro de la comodidad de su casa, para que aprendamos cada día más. Al parecer está un poco lento el internet. Esperemos que no se me estén tirando muchos cuadros y la calidad de este stream se vea alterada con ustedes. Muy bien, creo que por aquí ya se ve muy pixeleado. Oh, Humberto RZNB, sí se ve muy pixeleado. Lamentablemente tenemos muy poco ancho de banda. Te pido una disculpa, pero espero estarles tratando de explicarle lo mejor posible. Por favor, antes que nada, para esperar a que toda esta gente, la demás gente, se nos una, vamos a mandar por aquí unos saludillos a Humberto RZNB. Gracias por tu comprensión. A Toño Ávila, claro que sí. A Emanuel Guzmán, a Centeno Laicans Wolf, a Santi Giraldo, a Iván García, claro que sí. A Cristian Defit, a Azul Progresivo, a Jaime Ojeda, Emanuel Guzmán, ¿a quién más? A Jaime Ojeda, a Jesús García, Ernesto Velasco, que por aquí nos estuvo compartiendo su resultado del Rey Cupcake, a Diana Enciso, a Ernesto Velasco, a Azul Progresivo. Hagan pregunta, claro, Azul. A Sandy Vázquez,
¿Dónde te puedo ver? ¿Qué pasó, Azul Progresivo? Voy a compartir por aquí la liguita. Por aquí está. Por aquí, papaleta. Aquí está el enlace. Aquí está el enlace para que me estés sintonizando. Muy bien, ahora sí, menos bla 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 y más clic clic clic. Vamos ya a comenzar. Vamos a ver cuántas personas nos están sintonizando. Al parecer tenemos 6 personas. ¿Qué pasó, chicos? Estamos medios flojos. Están medios flojos. Están un poco un poco apagados, perdón. Vamos a empezar. Ok, si ustedes tuvieron la fortuna de descargar este archivo, lo repito nuevamente, el señor Toño Ávila nos hizo el favor de regalarnos este boceto, o de prestarnos este boceto. Vamos a continuar, vamos a analizar qué es lo que tenemos en nuestras capas. Tenemos la parte del boceto, creo que ustedes lo tienen bloqueado, y yo en la parte de arriba tengo la opción de arte. Creo que ya están, ya se está checando, ya estamos revisando, perdón. Muy bien, antes que nada vamos como cada entrega que les doy, les describo mi equipo de trabajo. Yo estoy trabajando con una Bamboo Capture, una Bamboo Wacom. Estoy trabajando bajo la plataforma de Adobe Illustrator CS6 y vamos a comenzar. Muy bien, para esta ocasión vamos a hacer el stippling, o el pequeño fondo de puntitos. Antes que nada vamos a crear algunos brush. Les recuerdo, yo voy a comenzar a trabajar sobre tres brush de manera redonda. Ahorita vamos a configurarlo. Van a abrir su paleta de pinceles, van a dar dobles clic sobre cualquiera de sus pinceles. Vamos a modificar estos, o vamos a ir al apartado de nuevo pincel y vamos a abrir un nuevo pincel. En este caso vamos a hacerlo más directamente. Vamos a abrir doble clic sobre el primer brush. Vamos a ir en la parte de arriba en ángulo que esté en 0, en redondez que esté en 100, en tamaño lo vamos a dejar a 3, y del lado derecho donde dice fijo vamos a cambiarlo a presión, y vamos a tener una variación de 3 puntos igualmente. Este es nuestro primer pincel. Vamos a dar doble clic sobre el segundo. En este caso vamos a dejarlo igual, ángulo 0, redondez 100, tamaño 5. Donde está al azar vamos a cambiar a presión y con una variación de 5 puntos. Y vamos sobre el tercer brush. En este caso tiene un ángulo de 15, puede variar un poco como ustedes lo tengan. Vamos a cambiarlo a 0, en redondez vamos a mandarlo a 100, en tamaño vamos a ponerlo en 8. Recuerden que todo las dos partes de arriba siempre estar fijo, y el de abajo en presión, y vamos a subirlo a 8 puntos. Vamos a checar qué es lo que nos hacen estos dos pinceles. ¿Qué pasó? Vamos a checar que todo esté funcionando bien. Pico de gallo, mocker focker por aquí, papaleta. Muy bien, vénganse para acá. Estamos trabajando en Illustrator. Recuerden, vamos a abrir nuestros 3 pinceles. Vamos a empezar por el más pequeño. Vamos a ver qué es lo que sucede con este pincel. Al parecer lo teníamos en blanco. Muy bien, el chiquito obviamente nos va a dar la presión menor, el grande, y así consecutivamente hasta obtener el resultado óptimo. Muy bien, ya tenemos nuestros 3 pinceles. En este caso voy a borrar los pinceles que me sobran. ¿Por qué? Porque no quiero ninguna interferencia. Muy bien, ahora sí vamos a lo interesante. Vamos a crear lo interesante. Primero vamos a crear un pequeño pincel de punteado al azar. Recuerden, vamos a hacer pequeños círculos
círculos al azar. Recuerden que esté el círculo completamente negro. Me voy a acercar un poco para que ustedes sea más apreciable por la calidad del stream. Vamos a hacer un puntito, no importa que no esté 100% redondo. Vamos a intentar hacer puntos de una manera aleatoria, de una medida muy parecida. Vamos a hacer aquí de manera aleatoria. Recuerden, estoy utilizando puntos chicos, puntos grandes, puntos medianos, puntos ovalados. Lo que vamos a hacer aquí es, estamos creando la textura de stippling o la textura de punteado. En este caso estoy yo exagerando el tamaño de estos puntos para que sea más notorio por la calidad del stream. Muy bien, les voy a hacer una pequeña recomendación. Por favor, en las partes exteriores tengan cuidado de dejar puntos pequeños para que no se nos vea ya cuando nosotros hagamos esta repetición de punteado, no se vea que estamos haciendo esta pequeña repetición. Muy bien, al parecer yo ya tengo aquí una textura aleatoria. Yo en este caso voy a seleccionar todo y vamos a hacerlo más pequeño, más o menos. Vamos a checar que nuestra textura vaya como nosotros queremos ¿cómo se puede decir? El tamaño de nuestra textura vaya, perdón. Una vez que ya tenemos esto, me voy a acercarme por la calidad del stream, quizá no se vea. Voy a intentar duplicar al azar estos puntos. No importa que se encimen, no tengan pendiente por esto. No sé, vamos a hacer un pequeño receso para que las personas que me están siguiendo paso a paso se pongan al corriente, mientras vamos a checar cómo estamos en el Facebook, si no hay dudas, si no hay preguntas, y vamos a dejar esto hasta aquí para que se pongan al corriente. Recuerden que estoy creando círculos al azar con la herramienta de elipse. Estamos creando aquí la textura de el punteado. Muy bien, azul progresivo. Al parecer están muy callados, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con ustedes? Háganme sentir que me siguen, háganme sentir que no estoy hablando como un perico yo solo. Muy bien, esperemos, parece que el internet está un poco lento. Esperemos que no esté tirando muchos cuadros. Ups, sí está lento. Esperemos que esto no nos perjudique mucho. Vamos a checar cuántas personas. 15 personas, ok. Y estamos subiendo de personas. Por favor, donde digan, hagan su pregunta, háganme saber si ustedes me están siguiendo paso a paso, si voy muy rápido, si voy muy lento, o quieren que aceleremos esto. Solamente agradecerte por compartir tus conocimientos. Mil bendiciones, Cristian de Fit, gracias. Es un placer que me dejen entrar hasta sus casas, hasta sus oficinas y hasta sus tablets. Gracias, Cristian. Realmente necesitaba un buen comentario. Estaba pensando que hasta ahorita presente no tengo chance de ver el stream. Jaime Ojeda, carnal, lo voy a estar subiendo, no te preocupes, Jaime Master. Esto va dedicado fue ahora sí que tu sugerencia. Esperemos dar el ancho. Les comento, es la primera vez que estoy manejando el stippling. No tuve chance por azares del destino. Tuve muchísimo trabajo la semana pasada y esta semana no tuve chance de preparar algo, así es que vengo un poco frío, estoy un poco nervioso. Esperemos que todo salga bien. Muy bien, ya espero ya hayan tenido la oportunidad de llegar hasta aquí. Muy bien, vamos a seleccionar toda nuestra textura de stippling y vamos a arrastrarla
a nuestra paleta de pinceles y se nos va a abrir un pequeño cuadro que dice, va a tener varias opciones, perdón. Selecciona un evento de tipo de pincel, pincel de dispersión, pincel de arte y pincel de motivo. Vamos a seleccionar, ojo, el pincel de dispersión. Pincel de dispersión, no puede ser otro. Nos va a abrir nos va a abrir varias opciones que dice tamaño, espaciado, dispersión y rotación, colorización, método y color clave. Aquí le vamos a dar OK. No vamos a mover absolutamente nada. Y vamos a tomar nuestra herramienta de segmento de línea. Y apretando la letra Shift vamos a hacer una línea completamente recta. Y ojo, este va a ser ahora sí que nuestro apoyo para saber qué es lo que estamos haciendo y no intentar hacer las cosas tanto al azar. Vamos a, sobre la línea, con la línea seleccionada, vamos a cliquear nuestro pincel de dispersión. Si hasta este momento ustedes se fijan, ya nos está haciendo la repetición. Nos está haciendo ya la repetición de nuestro pincel. Hasta ahorita no está muy ad hoc lo que queremos. Ahorita vamos a modificar un poquito las opciones. Muy bien, con nuestra línea, nuestros puntitos que pusimos ahí seleccionados, vamos a dar doble clic sobre nuestro pincel de dispersión que acabamos de crear y vamos ahora sí a trabajar. Permítame, voy a mover un poquito para que se alcance a ver más nuestros pinceles, nuestra muestra que abrimos. Recuerden, en la parte de abajo está la casilla de previsualizar. Recuerden siempre tenerla activada. Hasta este momento vamos bien. Vamos a dar un pequeño espacio para que se pongan aquí hasta el corriente, porque ocupo que no se me pierdan aquí, porque de aquí depende mucho de la calidad de nuestro punteado. Muy bien, presente Cristian de Fit. No te imaginas lo mucho que aprendemos. Gracias, Cristian. Emanuel Guzmán, te ando viendo desde mi celular. No estoy en mi casa, carnal. Saludos desde donde andes. Arturo Anastasio Hernández, ya estamos por este lado a darle que es mole de olla. Saludos, Arturo. Gracias, caballeros. Gracias. Que me siento muy apoyado por ustedes. Muy bien, regresamos. Tenemos la ventana de tamaño. En la ventana de tamaño vamos a cambiar, vamos a cliquear dentro de las opciones y vamos a cambiar a presión. Ojo, obviamente el tamaño que ustedes hicieron por ahí en sus computadoras, de sus casas, puede variar mucho con el que yo hice. Recuerden, yo les estoy dando una pequeña introducción de esto. Ustedes tienen que aprender a jugar para arriba y para abajo todos estos valores para que ustedes encuentren el motivo o el pincel que más se adecue a sus posibilidades. Muy bien, yo en el tamaño de la presión lo voy a dejar a 50% y el segundo lo voy a dejar al 100%. El espaciado lo voy a poner al azar, pero al lado derecho tenemos dos 100%. Yo, si ustedes se fijan, estoy moviendo ya el espaciado. El espaciado lo voy a mover más o menos a un 10%. El segundo lo voy a mover más o menos sobre el 35%. Ojo, el apartado de dispersión, por favor no lo toquen, porque si ustedes tocan el de dispersión se va a hacer un cagadero. No entiendo o no he acabado de entender bien hasta aquí esta herramienta. No sé por qué. Muy bien, en la dispersión déjenlo así, en fijo. Rotación lo vamos a poner al azar. Vamos a comenzar sobre el primer valor. Yo lo estoy poniendo sobre 126. En realidad no estoy yo manejando valores fijos, estoy yo manejando valores al azar hasta que se puede decir la muestra que yo estoy modificando arriba realmente sea de mi agrado.
Muy bien, estoy moviendo yo los valores. Esto, de hecho, esto lo vamos a dejar en cero. Al parecer ya me convenció y le vamos a dar OK. Y ojo, debemos de poner aplicar a los trazos. Muy bien, vamos a hacer una pequeña muestrita, que es lo que nos hace nuestro stippling. Wow, al parecer que quedó un poco grande. Esto no es ningún problema. Vamos a darle doble clic sobre nuestra ventana y vamos a bajar los valores del tamaño. Vamos en este caso a ponerlo sobre 10%. La parte del 100 sí la vamos a bajar porque inclusive puede estar muy grande. Vamos a dejarlo de 10 a 50. Recuerden, siempre ustedes pueden estar checando o volviendo cada vez más a las opciones para poderlos modificar. Muy bien, vamos a checar, vamos a regresar por acá al Facebook. Saludos, ya estamos por este lado. Por aquí llegó Ramón García. Me han comentado tu publicación. Muy bien, vamos a ver qué dices, Ramón García. Aquí ya ando, Iván. Espero aprender mucho. Gracias, Ramón García. Espero yo también aprender de ustedes. Muy bien, vamos a seguir. En la parte donde puse descarga la calavera, les puse una imagen. Es una imagen que por ahí tomé prestada del internet. Son líneas completamente al azar. Vamos a copiar la imagen, vamos a pasarla a Illustrator con control V o command V y ya la tenemos por aquí. Vamos a hacerla un poco más pequeña. Muy bien, vamos a seleccionar nuestra imagen y nos vamos a ir a la ventana de calco de imagen. Recuerden, con las versiones superiores a las de CS4 ya no nos estaba dando las opciones de calco, sino vienen en una ventana aparte. Recuerden, si ustedes no están viendo esto, vayan a ventana y abran la ventana o la opción de calco de imagen. Les van a abrir estas opciones. Realmente no vamos a profundizar mucho en esta opción. Yo seleccioné la opción que me da blanco y negro por default y voy a seleccionar o activar la casilla de omitir blanco y listo. Vamos a cerrar la ventana y vamos a darle expandir y ya quedamos listos. Nada más vamos a cerciorarnos que estos pequeños cuadros, este cuadro que ustedes ven aquí, no sé si lo alcancen a notar, no nos sirve de nada. Realmente cuando estemos utilizando ya la textura se nos va a hacer un cagadero. No se olviden de eliminarlo con la letra A. Vamos a seleccionar algunos pequeños nodos para evitarnos futuras sorpresitas. Y por aquí todos estos puntitos que terminan en cuadro, que terminan cortados, simplemente vamos a eliminarlos, justo también como aquí en la parte de arriba. Vamos a eliminarlos y vamos a dar control Y o command Y para asegurarnos que no estamos dejando ningún cuadrito. Ya estamos listos. Muy bien, ya tenemos por aquí esta vectorización. Vamos a dar oportunidad a que se pongan al corriente mientras vamos a checar qué dicen ustedes, cuáles son sus pequeñas dudas o sus grandes. Ok, vamos a checar qué preguntó. Ya no supe qué valores poner en el pincel. Osvaldo McFly. Osvaldo, ¿a cuáles pinceles te refieres? Ya me perdí, no sé dónde ponerle, omitirle blancos. Ok, muy bien, Osvaldo. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Por favor, te pido que pongas muy atención. Si te lo pierdes, no te preocupes, puedes regresar este video. Realmente vamos a manejar en este stream varios conceptos un poquito detallados y necesitamos no perder mucho tiempo. Muy bien, te voy a hacer más o menos el recordatorio. Sirve que todos ustedes repasan más o menos. Yo hice ahora sí que muchos
muchas elipses al azar, cuidando que en las esquinas siempre me queden puntitos chiquitos, no puntitos grandes. Simplemente vamos a seleccionar toda nuestra textura, vamos a arrastrarla a nuestra ventana de pinceles, vamos a seleccionar pincel de dispersión y vamos, al parecer se está trabando un poco mi máquina. Vamos a ver. Lo seleccioné muchas veces, disculpen. Fue un error mío. Parece, uy, no se ve tan mal, se ve bastante bien, pero no lo vamos a necesitar ahorita. Vamos a checar. Permítanme que regrese esto. Son demasiados vectores. No los alcanza a procesar mi máquina. Vamos a esperar que la muchachita quiera trabajar. Mientras ustedes se ponen al corriente, sigo con ustedes. Hice mis elipses, las arrastré a mi ventana de pinceles. Creo que voy a eliminar esta parte cuando se desapendeje mi máquina. Vamos, muchacha, tú puedes. Vamos, muchacha. Bueno, para evitar pasar más vergüenzas aquí con ustedes, vamos a dejarla que trabaje. Vamos a checar. Daniel ha pedido unirse. Ok, vamos a unir a las últimas personas. Daniel Gómez, saludos. Eumir González, saludos a ti también, carnal. Vamos a ver si ya se desapendoja esta cosa. Parecer, no, esperemos no tenga que reiniciar el archivo. Al parecer, sí, ya vengo, carnales. Les pongo un poco de música, que la disfruten. Vamos a reiniciar esto. Carnales, ya regresamos por aquí. Lamentablemente me sucedió lo que es muy común. Se me borró todo. Vamos a hacerlo muy rápido. Sirve que le damos una avanzada muy rápida. Les pido una disculpa. Yo sé que ustedes me entenderán. Muy bien, estoy creando ya círculos al azar. Se nos está haciendo ya mucha costumbre la frase no hay stream sin fail. Sí, señores, no hay stream sin fail. Creo que ya es mi karma o mi eslogan, aquí de Ilustream con Iván Gallegos. No hay stream sin fail, caray. Se me está haciendo realidad, señores, se me está haciendo realidad. Qué pena con ustedes, pero ahorita nos ponemos al corriente. Ustedes no se preocupen. Y continuamos. Recuerden, estoy haciendo por aquí algunos pequeños círculos al azar, sin intentar buscar mucha armonía. Vamos a ponernos por aquí al corriente. Sirve que por ahí el chavo que me preguntaba, carnal, ya estamos trabajando en eso. Estamos repitiendo, carnal. Yo creo que
le rezaste a Sam Photoshop para que se me cerrara y se me hiciera un cagadero. Muy bien, ya tenemos por aquí nuestra muestra. Vamos a jalarla dentro de nuestra ventana de pinceles. Vamos a poner pincel de dispersión. Así simplemente le vamos a dar OK sin modificarle nada. Vamos a abrir una línea recta presionando la letra Shift. Vamos a seleccionar la opción de dispersión para que se nos abra este trazo. Vamos a evitar que nos vuelva a pasar el mismo resultado. Vamos a abrirlo, vamos a seleccionarlo, vamos a dar doble clic sobre el pincel de dispersión y vamos a activar la pestañita de previsualizar y ya tenemos listo. Donde dice tamaño nos vamos a ir a presión. No vamos a cambiar el primer valor a 10% y el segundo valor al 50%. Vamos a dejarlo en 45%. En espaciado le vamos a poner al azar y vamos a comenzar a bajar los valores, tanto el del lado izquierdo como el del lado derecho, hasta obtener un resultado que nosotros creamos que es óptimo. Recuerden, todas estas variaciones pueden ser diferentes, perdón, de acuerdo al tamaño que ustedes han hecho. La opción de dispersión no la muevan, por favor, y donde dice rotación vamos a ponerle al azar y vamos a cambiar estos valores para que se nos haga un poco más caótico o un poco más, ahora sí que como lo dice la frase, al azar. Vamos a checarlo. Al parecer ya me gusta la opción. Vamos a siempre a aplicar trazos y ojo, no se les olvide dar guardar, no les vaya a pasar lo mismo que a mí. Y vamos a ir al Facebook dentro de donde yo puse la publicación. Le vamos a dar vamos a abrir la pestañita, le vamos a dar copiar imagen y nos vamos a ir, lo vamos a pegar con control V. Vamos a seleccionar esta pequeña textura que yo puse. Vamos a tenerla seleccionada y vamos a irnos a la casilla de calco de imagen. Ojo para el chavo que me preguntaba, calco de imagen. Yo por default, o casi siempre por default, viene en blanco y negro. Se nos va a cambiar ya directamente a calco de imagen. Les recuerdo, a partir de las versiones CS4, las opciones de calco de imagen no se nos muestran en nuestra barra. Debemos desplegar la ventana, nos vamos a ir al menú de ventana o window y vamos a abrir el calco de imagen. Se nos van a abrir varias ventanas. Vamos a dejarla en modo blanco y negro. Vamos a desplegar la casilla de avanzado y vamos a seleccionar la opción hasta mero abajo que dice omitir blanco. Vamos a dejar que procese nuestra máquina y listo. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a cliquear sobre la opción expandir. Muy bien, una vez que tenemos ya expandido nuestra textura, con la letra A vamos a eliminar estos pequeñas esquinas que realmente nos van a perjudicar ya en algún momento que nosotros vayamos a utilizar esta textura. Vamos a seleccionar los nodos y vamos a eliminarlos. Recuerden eliminar todas estas puntitos que se quedaron ahora sí que se quedaron cortos o que se quedaron mochos. Simplemente vamos a seleccionarlos con nuestra letra A y vamos a eliminarlos. Y al parecer ya estamos listos. Vamos a seleccionar nuestra textura y vamos a jalarlos a nuestra ventana de pinceles. Nuevamente vamos a seleccionar nuestro pincel de dispersión, vamos a dar OK, vamos a hacer nuestra línea, ahora sí que nuestro preview
nuestro preview de este pincel. Vamos a darle clic. Ya tenemos ahora sí que las opciones por defecto. Nos vamos a ir sobre la opción de tamaño. Vamos a cambiar a presión. Vamos a ponerlo sobre 18%, el otro sobre 50%. En espaciado le vamos a poner al azar. Vamos a bajar todas estas opciones para que se nos pegue por aquí el pincel. Y vamos a rotación, lo vamos a poner al azar. Y vamos a empezar a jugar con estos valores hasta que tengamos una dispersión o una rotación un poco caótica. Vamos a darle OK y recuerden que vamos a cliquear la opción aplicar trazos y ya estamos listos. Ahora sí vamos a ver qué hacen por acá estos pinceles. Vamos a tomar nuestra tableta y vamos a checar bastante cute. Recuerden, no vamos a hacer líneas seguidas, vamos a dar pequeños puntitos, pequeños clics, que eso va a ser nuestro sombreado. Si ustedes se fijan, estoy yo trabajando bajo pequeños clics. Y ahora sí, vamos a trabajar. Recuerden, nunca borren de donde hicieron o tomaron sus muestras. Vamos a seleccionar estos dos. Estas muestras las vamos a poner por acá. Vamos a abrir nuestra ventana de capas. Vamos a abrir una nueva capa. Vamos a bloquear las otras y vamos a trabajar. Vamos a configurar los otros tres pinceles que lamentablemente se me perdieron. Vamos a dar doble clic sobre los pinceles. El primero lo voy a configurar a 3 con una presión o con una variación de 3 puntos. Todo en ángulo 100 y en redondez 100. El otro lo vamos a hacer de 5 con una presión de 5 con un ángulo que sea todo, por favor, fijo. Y el segundo lo vamos a poner con 8 con opción de presión con una opción de 8. Muy bien. Ups, parece que pasó aquí. Recuerden que todo sea al 0 y al 100. Muy bien, vamos a comenzar. Se nos ha ido el tiempo en mucho bla bla bla. Vamos a comenzar a ilustrar. Voy a tomar mi pincel de el número 3 y vamos a comenzar por aquí con la calavera. No sé si es una mala maña que tengo o si simplemente es una pues se puede decir la opción que yo tengo ya de trabajar. Simplemente me gusta comenzar siempre por los ojos. Estamos por aquí trabajando en esta pequeño ojo. Recuerden, estoy variando mi pincel. Estoy intentando dejar en la parte inicial delgadito y en la parte central grueso y en la parte final obviamente también delgadito. Esto es una opción de estilo, se los dejo a su entera a su gusto, como les gusta trazar. Este es el estilo que me gusta a mí manejar. Muy bien, ya comenzamos por aquí con la calavera. Estoy intentando hacer trazos muy naturales. Estoy jugando o intentando jugar por aquí con la variación de mi plumilla. Recuerden, no se desesperen si ustedes están comenzando en este mundo de la ilustración. Recuerden, todo esto lleva tiempo, todo esto lleva práctica, para que no se me desesperen si ustedes van iniciando. Ahora quizás lo esté haciendo un poco rápido o esté manejando ese stream o esta velocidad un poco rápida. Estamos intentando
intentando recuperar por ahí el tiempo que lamentablemente por culpa mía se ha perdido. Muy bien, vamos a dar un pequeño truco que siempre me gusta recomendarles para que su trazado en Illustrator sea mejor o se vea de una mayor calidad. Eh, vamos a darle doble clic sobre nuestro pincel y se nos van a abrir varias opciones. Se las voy a comentar. Realmente a lo mejor no se alcancen a ver. Tenemos en la parte de arriba dice tolerancias, abajo dice fidelidad, yo lo tengo en un número 4, suavizado lo tenemos en 0%, y opciones: rellenar nuevos trazos de pincel, mantener seleccionado, editar trazado de selección. No le movemos a eso, simplemente vamos a darle un pequeño 15% al suavizado. Esto nos permite que si nos tiembla un poco el pulso, realmente Illustrator nos hace el favor de encaminarnos un poco a que nuestras curvas sean más naturales o más prolijas. Ojo, no abusen de esta opción. Una, porque pierden la calidad o pierden la práctica, se acostumbran mucho a esto. Y otro, que inclusive vamos a ejemplificarlo. Si ustedes le suben al porcentaje de suavizado cuando yo quiero hacer una curva, en este caso se nos modifica demasiado, y incluso, por ejemplo, para hacer esto, si ustedes se fijan, lo voy a volver a hacer, no me está respetando mucho, lo está ahora sí que suavizando demasiado. A mí me gusta manejarlo en fidelidad 4 y en porcentaje el 15%. Obviamente estos valores ustedes modifíquenlos para que encuentren el valor que sea adecuado. Muy bien, vamos a seguirnos por aquí por el lado occipital, no sé si es la palabra correcta, quería escucharme interesante, ¿no es cierto? Es una pequeña broma. Vamos a continuar por aquí con el cráneo. Recuerden, yo tengo configurado mi tableta para tener atajos más rápidos. Ahorita les voy a enseñar, para aquellos que no le mueven mucho a la tableta, cómo configurarla para que sea mucho más sencillo trabajar. Estoy por aquí intentando dibujar la parte de el cráneo. Nuevamente le doy un agradecimiento al señor Toño Ávila, que me hizo llegar este boceto desde Venezuela. Un saludo a todos los venezolanos, si me están escuchando. Fuerza con el cagadero que tienen por allá. Un apoyo de su servidor. Muy bien, vamos a checar si aquí no tienen preguntas. Ups, al parecer sí hay muchas preguntas. Internet. Alejandro Castillo: hola brother, buenas noches. Puedo hacer esta configuración con el grosor de bochas desde el AI4. Tengo esa versión. Claro que sí, brother, puedes hacer esas configuraciones. Claro que sí, creo que vienen dispuestas desde el CS2, si mal no me equivoco. Han comentado la publicación. Vamos a checar. Alejandro Castillo, hazme un favor. Pregúntame desde la opción de háganme por aquí su pregunta. Si otra persona tiene esa misma duda, se la podemos contestar, y quizás no esté contestando directamente por vía inbox. Vamos a añadir por aquí algunas personas. Ayúdame porfa, Alejandro Castillo. Carnal, realmente estoy intentando hacer mi mayor esfuerzo. No me haga las preguntas por inbox. Ese tip no me lo sé. A ver, carnal. Hola, brother, buenas noches. ¿Puedo hacer esa configuración de grosor de brochas desde el AI4? Carnal, ¿ya le calaste? Ese tip no me lo sé. Ayúdame, porfa. Carnal, si te perdiste, regrésate, porfa. Muy bien, vamos a continuar. Ok, espero... Osvaldo McFly Maradona, espero
se haya quedado bien resuelta por aquí esta duda. Vamos a proseguirnos por acá con la otra parte de la calavera. Eh, vamos a hacer, por favor, no tomen demasiado café. No tomen demasiado café cuando estén ilustrando, que es por aquí mi caso. Recuerden, todas estas líneas sobrantes al momento, en este momento no vamos a hacerles mucho caso. Vamos a dejarlos así. Las falanges o la parte del moicano lo vamos a dejar un poquito más. Vamos a hacer por acá los colmillos. Recuerden, este boceto no lo hice yo, amablemente me lo hicieron llegar. Por ahí les pedí que me hicieran llegar por ahí un boceto para que pudieran participar conmigo. Al parecer no hubo mucho interés. Por favor, carnales, ayúdenme que este proyecto crezca. Este proyecto es de ustedes y para ustedes. Por favor, participen. Estoy yo ávido de encontrar o de darle una solución a todas sus dudas y sus preguntas. Muy bien, por aquí nos seguimos ya con la dentadura de la calavera. Por aquí estamos haciendo por aquí parte de la piocha. Obviamente estoy intentando hacerlo esto muy rápido para no estarlos haciendo esperar tanto. Intentar avanzar más y más pronto, cada vez más. Creo que por aquí hay algunas dudas. Sirve que intentamos que se pongan al corriente hasta aquí, hasta la adelantadura. Vamos a ver qué preguntan por aquí en el Facebook. Aquí andamos, llegué tarde, pero siempre ya me estoy poniendo al corriente. Kiki Serrano, saludos. Toño Ávila, saludos para ti también y saludos por acá. Gracias por todo el apoyo. Buenísimo que compartas tus conocimientos con nosotros. Éxito, carnal. Toño Ávila, estoy intentando, ahora sí que mi mayor esfuerzo para no darle en la madre a tu boceto. Para hacerlo, intentando, ojo, no cambiar el estilo que tú traes. Yo intento respetar tu expresión o el estilo de trazo que tienes un trazo excelente, muy fluido, me gustó mucho. Incluso le da un aire a mi estilo. Eso me hace sentir un poco más confiado en todo lo que estoy haciendo. Muy bien, ya estamos intentando entintar esta calavera. Recuerden, si ustedes se les dificulta un poquito más, por ahí en la descripción de Twitch, por ahí en Twitch, vamos a decirles dónde exactamente. Por acá donde dice suscríbete en YouTube, ahí está mi canal. Ve los otros tutoriales que tengo. Vamos a checar quién está. Hola, buenas noches. La calidad del grosor de las brochas solo me puede generar desde la última versión. Es que, bueno, es el mismo. Kalimba, épale, Iván. Saludos desde Mérida. Saludos a ti, carnal. Atentamente, Manuel Guzmán. Ando viendo el video desde el celular, pero espero subir el video a YouTube para practicar. Gracias, carnal. Saludos desde Mérida. Carnales, a ver cuándo me invitan, hombre, por allá. Ok, seguimos. Les recuerdo, si ustedes no están muy al corriente en cuanto a lo que es el uso de la tableta, recuerden, vean mis otros videos y nos ponemos al corriente. Muy bien, seguimos por aquí la entintada. Vamos a seguirnos por aquí con el moicano. Ojo, ya se me había olvidado. Les voy a enseñar cómo yo tengo configurada mi tableta. A mí me ayuda mucho. Por ahí, no recuerdo a la persona que me preguntó. Creo que fue de Mocker Fockers. Por cierto, un saludo a toda la banda. O fue, no sé si en puro diseñador.
Me preguntaron que por qué les quedaban al principio y al final unas pequeñas unos pequeños brinquitos de línea. Sí los conozco y sí he tenido la desgracia de sufrirlos. No sé si voy a intentar hacer algo como queda aquí y luego queda acá. Queda así el brochazo, queda aquí uno delgadito y queda uno grueso. Es muy desagradable. Ojo, si me estás oyendo o si ustedes lo conocen, por favor, pasen esta explicación que me preguntaron. Yo le dije, carnal, esto es práctica. Sí es práctica, pero debes de aprender a configurar tu tableta. Me voy a ir por aquí a las opciones de preferencia de Wacom. La voy a abrir. Muy bien. Si ustedes se fijan en la parte izquierda, si ustedes tienen una Wacom o tienen una Stylus o tienen una Genius, pues ya se jodieron. Pero si tienen una Wacom como yo, a mí me gusta tener la parte de arriba entradas táctiles, activado y desactivado. Eso lo dejo tal cual como viene. Y en el otro botón me gusta ponerle pulsación de tecla y pongo control más, en el que sigue le pongo control menos y en el de mero abajo le pongo control Z, y esto me ayuda a manejar el, el zoom eh, de una manera muy correcta. Estoy trabajando con una sola mano sobre mi tableta, sin necesidad de tener mi mano izquierda sobre el teclado. Estoy utilizando control Z, estoy utilizando control más, control menos y no tengo ningún problema. Y creo que por aquí lo cerré. Y ojo carnal, para aquel que me preguntaba que por qué te quedaban las líneas aquí, esto se ve aquí, la carnal, en sensibilidad de la punta. Yo te invito a que tú muevas, normalmente viene está en medio, tú muévelo, maneja o juega un poquito con esta opción para que no te deje esos terminados feos, porque son muy feos. Y vamos, ¿dónde está esta madre? Juega por favor también con la sensibilidad del borrador, pero esto yo lo configuro a mi mano. Siempre yo rayo muy fuerte, a lápiz rayo muy fuerte. Eso es la sensibilidad de su mano y a lo que estén acostumbrados. Muy bien, ya para no desviarnos más del tema, vamos a seguir por aquí con el moicano. Voy a empezar de delgadito. Ops, yo no sé por qué, no sé si a ustedes les pasa, me quita todas las opciones de la tableta cuando dejo un momento sin utilizarla. No sé por qué, no he podido solucionar el programa. Digo, no he solucionado el problema. Ya he desinstalado varias veces el programa y no me da la opción. Pero bueno, muy bien, vamos a empezar de delgado a grueso para que nos dé esta sensación que la línea se va alejando. Para eso es para que nos ayuda. En este caso por aquí el caraco también. Estoy utilizando por aquí muy toques muy finos de mi tableta para hacer el craco. Y vamos a comenzar por aquí con eso es lo que les digo. Porque si ustedes saben qué es lo que me sucede, por favor, mándenme un inbox. No sé por qué tengo que volver a seleccionar otro pincel y volver a regresar. No sé por qué, pero bueno, eh, vamos a proseguir por aquí con este falange. Y vamos a proseguir por acá. Si ustedes se fijan, estoy terminando con líneas delgadas. Estoy iniciando y terminando con líneas delgadas. Esto me ayuda un poco más a la figuración no, se oyó muy mal esa palabra. Nos ayuda más a la ay, se me fue la palabra. Bueno, nos ayuda a eso, chingado, se me fue la palabra. Ok, vamos a seguir por aquí con ups. Vamos a seguir con la uña. Ups, vamos a repetir
cuántas veces sea necesario este trazo. Al parecer ya está bien. Muy bien, vamos a alejarnos un poco. Todas estas líneas que nos están sobrando, vamos a eliminarlas hasta el final. Muy bien. Son las 9:28. Lamentablemente, hemos llegado ya al límite de duración de este stream. Sin embargo, voy a intentar darle la mayor velocidad, o vamos a intentar traerles a ustedes la segunda entrega de esta calavera. Lamentablemente nos desviamos un poco en el sentido, o nos extendimos, prefiero manejarlo así, nos extendimos un poco en la configuración de nuestros pinceles de dispersión, pero no se preocupen, el siguiente martes nos vemos y vamos a intentar darle una velocidad más fuerte. Si ustedes pueden, yo voy a darme la tarea, por favor, de pasar toda esta calavera ya hasta el momento del stapling. La voy a pasar, se las voy a subir por ahí en el grupo de Facebook para no perder más tiempo. Sirve que ahora sí que nos ponemos más al corriente y aprovechamos más nuestro tiempo. Muy bien, son 9:30 de la noche. Mi nombre es Iván Gallegos. Me despido sin antes decirle, por favor, compartan este proyecto con algunas personas que tengan por ahí el interés de aprender a ilustrar. Compártanlo, no se olviden de dibujar, ojo, no se olviden de dibujar a mano, señores, porque la misma calidad que ustedes tienen a mano es exactamente la misma calidad que ustedes tienen en la computadora. Por favor, no echen en saco roto esto. Por ahí algunos chavos me han preguntado: oye, ¿cómo le haces? ¿Sabes qué? Dibuja, carnal, dibuja 1 a 2 horas, dibuja en una servilleta, dibuja en una libreta, dibuja al reverso de tu examen, dibuja, no descuides tus clases, chavo. Por favor, dibuja, practica. Esto es cuestión de práctica, señores. Puede ser un talento nato o puede ser un talento adquirido. Por favor, en la medida que ustedes aprendan a dibujar a mano, obviamente se les va a facilitar. Una computadora no puede hacer maravillas si no hay alguien detrás que esté moviéndole. Por favor, dibujen. Yo me despido. Mi nombre es Iván Gallegos. Nuevamente un saludo a Toño Ávila, que me hizo el favor de mandarme su boceto. Recuerden, esto lo vamos a hacer constantemente. Me gustó mucho. Mándenme un boceto y el que más me guste lo vamos a entintar. Toño, con gusto te voy a pasar ya el archivo final. Con gusto lo voy a compartir ya al final contigo. Mi nombre es Iván Gallegos. Estoy transmitiendo desde Arandas, Jalisco, México. 9:32 de la noche, 10 de junio del 2014. Nos vemos y muchas gracias. Bye bye.